Vale, perfecto. Pues nada, hola a todos, gracias por conectaros. Y bueno, antes de empezar, si os parece, comentamos un poco cómo va el tema de las correcciones de la actividad uno, ¿vale? Lo digo porque algunos de vosotros habéis visto que ya tenéis las notas colgadas, otros todavía no. Entonces, un poco lo que tenemos en la cabeza mi compañera Fabiola, que es quien me está ayudando con las correcciones y yo es de aquí a finales de semana tenerlas todas corregidas y colgadas. Disculpar por habernos retrasado un par de días más de lo que pensábamos, aunque yo creo que bueno, no vamos tan mal, pero bueno, nos hemos retrasado unos días porque nos teníamos que coordinar ahí Fabiola y yo a ver cómo hacíamos la repartición, ¿no? Pero bueno, sé que algunos de vosotros ya tenéis la nota, están siendo muy buenas notas, así que bueno, espero que estéis contentos por esa parte. Ya os comenté que lo que íbamos a ver en DMN era un nivel sencillito donde nos iba a permitir modelar decisiones, modelos de decisión sencillos y a partir de ahí, pues bueno, ya se puede ir creciendo, pero con lo que hemos aprendido sí que vale para modelar pues, un gran porcentaje de todas las decisiones que luego se llevan a cabo en procesos reales. También, para vuestra tranquilidad, que sepáis que el nivel del examen va a ser similar al de la actividad, con el añadido de que como os comenté, al final de la asignatura volveremos a repasar DMN para llevar los conceptos claros. Y bueno, eso es todo lo que puedo comentar de la actividad uno. También añadir que la semana que viene será la clase la tercera clase de BPMN, pero reservaremos la media hora del final para corregir la actividad uno. La clase de hoy, por ejemplo, va a ser una hora la segunda clase de BPMN y la última media hora la dedicaremos a la explicación de la actividad 2 que sí que tiene que ver con BPMN. Entonces la semana que viene haremos lo mismo, pero corrigiendo la actividad uno. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí o queréis comentar algo en relación a lo que acabo de decir. Si es así, genial. Si no, me procedo con la segunda clase de BPMN, que vamos a empezar a ver ya modelado básico. Vale, pues estupendo. La idea de la clase de hoy, os comento. Como os decía, vamos a empezar a ver el modelado básico de BPMN. Vamos a ver por primera vez la herramienta Adonis en directo entre todos. Os enseñaré algunas funcionalidades y bueno, cómo utilizar los objetos que vamos a explicar previamente. Y al final de la clase, lo que os decía, veremos cositas y veremos la explicación de la actividad 2, que ya veréis que también es bastante sencilla. Yo creo que no vais a poder empezar a avanzarla como tal después de lo que vamos a aprender hoy, pero después de la clase que viene vais a poder darle un empujón bastante grande. Si no tengo mal entendido, o si no lo recuerdo mal, tenemos la entrega el 11 de diciembre, por lo que aún tenemos unas semanas por delante para ir resolviendo dudas y que podáis ir aprendiendo conceptos que tenéis que emplear. Así que yo creo que vamos bien. De todas formas, lo que siempre os digo, comentar por el foro cualquier duda que os pueda surgir. Em, y eso, lo que vamos a ver hoy, básicamente, son elementos muy sencillitos de BPMN y al final me encantaría tener tiempo, que yo espero que sí, para hacer un ejemplo entre todos, ¿vale? Para hacer un ejemplo aquí en directo, que bueno, es un poco la idea. Igual que os decía la clase pasada, pues la primera parte de esta clase va a ser un poquito más teórica porque tenemos que hablar de las perspectivas de modelado y tenemos que hablar de los elementos más importantes para luego poder intentar hacer, ¿no? el ejercicio que quiero hacer. Pero bueno, a partir de la que viene ya sí que os prometo un poquito más de práctica, ¿no? En cada clase y que sean más prácticas que teóricas. Que, em, que bueno, que yo creo que es un poco como más se aprende y lo que nos apetece a todos. Así que nada, vamos con ello, si os parece. Ok. Bueno, esto no os preocupéis. Vale, esto era lo que os enseñaba el otro día, que al final es la norma BPMN 2.0, ¿no? La notación que seguimos. Y un poco por recalcar lo que veníamos diciendo. No nos tenemos que aprender todos los objetos, todos los artefactos que aparecen
chuleta en este cuadro, ¿no? En esta norma, porque no es necesario. Los vamos a ir aprendiendo con práctica, vamos a ir necesitándolos y al final, por experiencia propia, os digo que vais a acabar modelando con los mismos objetos, con los mismos, el mismo tipo de actividades, el mismo tipo de eventos, el mismo tipo de compuertas. Al final es lo que os decía, igual que en DMN, no hay una única solución correcta posible, sino que puede haber varias y va a depender de cómo cada uno quiera llegar a esa solución. Por supuesto, hay soluciones incorrectas, pero luego pues puede haber más de una solución correcta porque una persona em, puede llegar a ella de un determinado camino utilizando unas compuertas de decisión que tienen ciertas funcionalidades y otra persona pues a lo mejor ha llegado a ese mismo punto final, pero llegando por otro razonamiento pues que le ha permitido no poner el mismo tipo de actividades o el mismo tipo de compuertas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, también ahí tenéis esa parte de interpretación que yo creo que también es muy importante llevarse de la asignatura. Em, Luego que me interesa contaros, me interesa contaros el tema de las perspectivas de los procesos de negocio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un modelo de proceso de negocio, lo vamos a diagramar de tal manera que intentemos abarcar todas las perspectivas posibles, que intentemos dar toda la información posible, porque al final es una manera de comunicar un proceso, ¿no? Y comunicar cómo funciona un proceso. Es el fin último de esta notación y de cualquier notación, ¿no? Vaya. Por supuesto, luego este proceso se va a poder interpretar, bien sea por seres humanos o bien sea por motores BPMN que pongan en funcionamiento todos estos procesos. Pero lo importante es que para tener un proceso, un diagrama de proceso completo, necesitamos abarcar todas estas perspectivas. Va a haber dos de ellas que más o menos yo creo que siempre vais a cubrir, casi sin decíroslo, que es la funcional y la de comportamiento. ¿Por qué? Porque estas dos perspectivas, la funcional por su parte, se basa en poner bien las actividades que vamos a necesitar y que van a reflejar cada acción que hay que llevar a cabo para ejecutar un proceso. Entonces, bueno, inevitablemente vamos a hacer uso de las actividades y vamos a cubrir esta perspectiva funcional. Por otra parte, para darle comportamiento al flujo, ¿no? Para poder diagramar el flujo de ejecución y qué dirección va a tomar y por qué camino se va a dirigir, vamos a necesitar cubrir la perspectiva de comportamiento, ¿no? Utilizando compuertas de decisión que me indiquen por dónde va a ir mi camino, ¿no? Por dónde va a ir mi flujo, por dónde va a ir mi proceso. Entonces, inevitablemente también, junto con las actividades, vamos a diagramar esta perspectiva. Podrá estar bien o mal, pero seguro que no nos vamos a olvidar de ella o al menos olvidar de intentarlo, ¿no? ¿Qué nos puede pasar? Que se nos olvide la perspectiva informativa o la organizativa. ¿Por qué? Porque al final estos son complementos, ¿no? Que enriquecen el diagrama de proceso de negocio. Por su parte, la perspectiva informativa lo que nos va a dar es esa perspectiva del flujo de datos que se manejan en un proceso, todos los documentos que entran en una tarea, los que salen, porque se ha producido, pues, las bases de datos que se consultan, etcétera, ¿no? Y por su parte, la perspectiva organizativa de lo que nos va a hablar, un poco los insights que nos va a dar es qué recursos, qué roles, qué protagonistas forman parte de este proceso. Entonces, bueno, puede haber veces que nos centremos en diagramar actividades y flujos de control y compuertas y dejemos un poco de lado la informativa y la organizativa. Tenemos que evitar esto. Es verdad que, como decía antes, no dejan de ser complementos que enriquecen el modelo de proceso, que voy a tener en cuenta, pero en menor medida a la hora de evaluar. Es decir, para mí va a ser primordial que cubráis la perspectiva funcional y la de comportamiento, y va a ser secundario, pero también importante y también cuenta para nota, que cubráis la perspectiva organizativa e informativa. Por su parte, la perspectiva operativa no vamos a cubrirla en esta asignatura, sino que eso forma parte más de el máster que os comentaba de automatización de procesos, ¿no? De transformación digital, perdón, a través de BPM, porque ya sería poner a compasar, ¿no? Todas estas perspectivas para llegar a automatizar el proceso. Entonces,
en esta asignatura no nos va a hacer falta llevarla a cabo. Y para que lo bajéis un poco más a tierra y le pongáis cara, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a cada perspectiva, os he puesto algunos ejemplos en notación BPMN. Entonces, en actividades, como veis, son estos rectángulos que veis en pantalla. Cuando hablamos de perspectiva de comportamiento, nos referimos al tipo de compuertas que vamos a ver hoy, los tipos que hay y cómo se comportan, ¿no? Y cuál es su funcionalidad. Profesor, disculpe, Dime, Catherine. quisiera hacerle una consulta para un poquito Claro, enfocarme en lo que están por supuesto. exponiendo. Respecto a las perspectivas de los procesos, o sea, ¿quiere decir tipos, algún proceso del tipo funcional, operativo, algo así? ¿Cómo lo puedo asociar? Porque eso es lo que, disculpe, pero no manejo más o menos. No, muy buena pregunta, no te preocupes. Al final no nos referimos a tipos de procesos, para nosotros todos los procesos son del mismo tipo, ¿no? Son procesos de negocio diagramables que hay que diagramar y hay que plasmar, ¿no? Hay que documentar a través de estos elementos. ¿Cómo me aseguro yo que el proceso que sea cualquiera? Luego veremos un ejemplo. ¿Cómo me aseguro yo que cualquier proceso acaba estando diagramado, acaba estando bien documentado? Pues me aseguro que esté bien documentado si cubro todas las perspectivas que debo cubrir. ¿Y cuáles son esas? La funcional, me aseguro que el proceso en cuestión tenga las actividades que requiere para ejecutarse y me aseguro de plasmarlas en mi diagrama. ¿Vale? Voy a dibujar actividades, voy a diagramar actividades. Luego, lo sigo complementando. Necesito darles vida a esas actividades, cómo se conectan entre sí de manera secuencial. Hay compuertas de decisión entre medias que me van a determinar si me voy por un camino o por otro. Tengo que plasmarlo también para asegurarme que mi proceso se comporta como en la vida real. Eso es lo que me va a dar la perspectiva de comportamiento. Sigo complementándolo. Vale. Ahora, ¿qué información se maneja en este proceso? ¿Qué documentos entran en cierta actividad? ¿Qué documentos genero después de haber llevado a cabo cierta actividad? ¿Dónde los almaceno? ¿No? Pues todo eso te lo va a dar la perspectiva informativa, que son esos elementos que ves aquí, donde yo tengo documentos, tengo una base de datos y eso lo voy a poder conectar a las actividades para dar un poquito más de información al lector, para dar un poquito más de información al programa de ordenador que vaya a interpretar este diagrama. Y lo Y mismo, por entendería que supuesto, eso es a partir de las entrevistas también que yo haga con la gente, ¿no? eso Ese es, como que eso se es. va complementando, ya, Claro, yo ok. al final y eso ligándolo un poco con la perspectiva que faltaba por comentar, que es esta de organizativa. Una manera de diagramar estos procesos es, voy a ver quiénes son los protagonistas, voy a ver esa perspectiva organizativa y en base a eso voy a poder ir preguntando, bueno, ¿y tú qué haces concretamente? ¿Qué actividades recaen bajo tu responsabilidad? Y me va a hablar de ciertas actividades que yo voy a plasmar, ¿vale? Y después, ¿esto a dónde va? ¿Qué camino coge? Y ya me va a obligar a poner la perspectiva de comportamiento. Y luego, ¿y qué información necesitas tú para hacer tus tareas? ¿Y qué información generas tú haciendo tus tareas? ¿Y quién la consulta? Todo eso es lo que te va a dar el diagrama de proceso de negocio. Pero no, muy buena pregunta. Yo creo que así queda más claro. Vale, entonces primeros pasitos con BPMN. Los elementos más básicos que hay son estos que veis en pantallas, por supuesto, las actividades que van a hacer, decíamos, pues capturar el trabajo realizado en el proceso, las acciones, subir una factura, em, aprobar un informe. Bueno, pues cualquier actividad que se lleve a cabo en el día a día para ejecutar un proceso, pues se va a poder plasmar aquí. Normalmente se las nombra en infinitivo, es decir, emitir factura, entrevistar candidato, evaluar informe, lo que sea, pues se suele hacer así, porque bueno, al final, igual que os digo que una notación tiene reglas básicas, como es el uso de estos elementos y la correcta conexión entre ellos, también tiene buenas prácticas. Estas buenas prácticas no son obligatorias, pero sí son muy beneficiosas el utilizarlas para darle claridad a los diagramas y para darle también un poco un estándar. Entonces, una buena práctica es nombrar las actividades en infinitivo, es nombrar los eventos en pasivo. Ahora veremos cómo. Y bueno, veremos otra serie de buenas prácticas que os iré diciendo a medida que diagramemos, que me gustaría que aplicaseis porque os van a quedar diagramas más limpios, más ordenados
y a mí me lo vais a facilitar a la hora de corregir y en el futuro será algo más fácil para quienes tengan que leer vuestros procesos, ¿vale? Entonces, por eso el tema de las buenas prácticas, que no tiene por qué restaros nota, pero es verdad que se agradece. Entonces, eventos, otro elemento muy importante. ¿Por qué? Porque todo proceso tiene que tener obligatoriamente un evento de inicio y un evento de fin, ¿vale? ¿Qué te va a dar esto? Te va a dar lo que hablábamos la clase anterior de ese when, ¿no? Que hablábamos del cuándo, cuándo empieza un proceso, cuándo acaba un proceso. Nos lo va a determinar estos eventos de inicio y de fin. Son muy importantes y pues bueno, tú vas a poder saber que un proceso termina, o sea, que un proceso empieza, por ejemplo, con la recepción de una candidatura, ¿no? Entonces tú pondrías que tu evento inicial es candidatura recibida, ¿no? Con esto era lo que me refería a cómo formularlas, pues candidatura recibida. Y si se trata de un proceso de contratación y mi evento de fin tiene que ver con ello, pues voy a poner a lo mejor posición cerrada o posición cubierta, ¿no? Van a ser mi evento de inicio, candidatura recibida, o entrevista agendada, si decido que mi evento de inicio es en el momento de la entrevista antes que recibir un currículum, puede ser. Y mi evento de fin a lo mejor es posición cerrada. Bueno, pues esto también es una buena práctica, el nombrar los eventos así. Luego veremos que aparte de eventos de inicio, eventos de fin, que estos sí son obligatorios, hay eventos que, bueno, que pueden ayudarte a enriquecer el diagrama. Hay veces que son importantes y te van a dar mucha información y hay veces que no son necesarios de incluir, ¿vale? No todos los procesos, todos los diagramas de procesos tienen por qué incluir este otro tipo de eventos, que son los eventos intermedios. Hay procesos que no necesitan de eventos intermedios, hay otros procesos que sí los necesitan. Al final esto va a reflejar hitos que se van a ir cumpliendo, ¿no? O se van a ir sucediendo a medida que avanza un proceso. También lo veremos, no os preocupéis. Y luego, por supuesto, tenemos las compuertas, que lo que te va a hacer es darte la capacidad de poder converger flujos, de poder hacer que esos flujos luego tengan una divergencia, se separen, ¿no? Y puedan seguir diferentes caminos, bien sea en paralelo, bien sea de manera exclusiva. Entonces, eso es lo que veremos un poco ahora, el tipo de compuertas que hay y un poco lo que nos permite hacer cada una de ellas, ¿no? Entonces, es muy importante porque es lo que se ajusta y es lo que permite ajustar tu proceso a la vida real, a un comportamiento que tendría en la vida real, ¿no? Porque al final dependemos de cierta información y dependemos de ciertas casuísticas, no todos los casos van a ser iguales, ¿no? Se pueden dar diferentes escenarios y las compuertas te ayudan a cubrirlos todos dentro de un mismo modelo a priori estático, ¿no? Y por supuesto el flujo de secuencia que lo que hace es, como pone ahí, pues marcar el orden de sucesión. Básicamente te va a conectar los elementos entre sí y te va a guiar un poco dándote el orden de secuencia que sigue. Y bueno, vistos los elementos básicos, si os parece vamos a empezar a ver el comportamiento de ciertas compuertas. En primer lugar tenemos la compuerta divergente, también conocida como compuerta exclusiva que en un lenguaje un poco más técnico se llama XOR, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene este tipo de compuertas? La principal y la más importante es que te va a diverger tu flujo, te va a separar, te va a dividir tu flujo en tantos caminos como sea necesario. Tú puedes tener compuertas en los que quieras dividir luego tu flujo en dos caminos o por la naturaleza del proceso necesites tener más opciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que te va a obligar este tipo de compuertas es a elegir un único camino, ¿vale? Te va a diverger el flujo, te va a dividir el flujo en varias opciones, pero solo puedes irte por una de ellas, solo puedes seguir un camino. En este caso que vemos aquí en la slide, vemos que estamos revisando factura y pueden darse tres escenarios, ¿no? Que la factura no tenga errores, que necesite algunas correcciones o que simplemente no sea aprobada. ¿Vale? Disculparme porque aquí lo que falta debajo del rombo es el enunciado, ¿no? De la pregunta, que en este caso podríamos poner, pues, cuál es el estado de la factura, ¿no? O cuál ha sido el resultado de la revisión de la factura. Y en base a esa pregunta que se hace al llegar a un punto de incertidumbre, a una compuerta, vamos a seguir un camino u otro dependiendo de la respuesta. ¿Vale? Entonces, si yo pregunto a mi proceso, si yo pregunto a mi caso cuál es el estado de la factura,
o cuál es el output de la revisión de la factura. Si me dicen que no tiene errores, seguiré únicamente el camino de arriba, sin más opción. Si me dice y me devuelve el proceso que necesita correcciones, seguiré el camino del medio. Y si me dice que no está aprobada, pues pasaré a bloquear la factura, ¿no? Que es el camino de abajo. Entonces, una cosa que debéis saber también es que este tipo de compuertas se basan en datos, toman una decisión basada en datos que se han tenido que o bien generar en el proceso previamente o consultar en el proceso previamente. Es decir, yo no puedo llegar al punto de preguntar cuál es el estado de la factura si previamente no tengo una tarea, como en este caso, que es revisar esa factura. Si yo no llevo a cabo esa acción que me va a dar la posibilidad de tener un output y una decisión sobre cómo es el estado de la factura, no voy a poder evaluar ese caso y por lo tanto me quedaría con un flujo estancado, ¿no? Tendríamos ahí un cuello de botella. Esto no lo podríamos ver tanto a nivel funcional, o a nivel teórico, perdón, que es donde nos vamos a quedar en el modelado de procesos, sino que luego también se descubriría especialmente a la hora de automatizar el proceso, ¿no? Veríamos que te está pidiendo una serie de información que tú no eres capaz, de darle. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que tener una premisa muy clara y es que cada vez que modeléis una compuerta divergente en la que yo voy a hacer una pregunta, voy a tener que haber generado o al menos consultado esa información previamente. Lo cual no significa que obligatoriamente se haya tenido que generar o consultar en la tarea predecesora. Es decir, no tiene por qué ser justo en esta tarea. Si aquí hubieran habido tres tareas más, no pasa nada porque esa información se genere en la primera de todas y después haya un par de tareas más. Tú lo importante que tienes que saber es que esa información ya la has generado, ya la has consultado y vas a poder contrastar esta pregunta con ella, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta sobre este tipo de compuertas? Vale, me lo tomo como que va por ahora bien. Estupendo. Ya os digo, estas son las más sencillas y por supuesto vais a tener que usarlas bastante. Entonces, llegamos a otro tipo de compuerta que es la compuerta paralela, ¿vale? También conocida como compuerta AND. Y bueno, aquí os invito un poco a que me digáis cómo creéis que se comporta, perdón, que se comporta esta paralela, ¿no? Esta compuerta paralela. ¿Qué va a hacer un poco el flujo? Y cómo voy a poder o qué ventajas me va a dar a la hora de modelar. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas, Una José. pregunta. Eh, Sí, todas las compuertas tienen que tener una pregunta o van ligadas a una pregunta en base a una toma de decisión, pues no. O a una tarea específica, como como, como la aquí, ¿no? guía, exacto, sino ahí va una pregunta y en base a eso se liberan las tres opciones, ¿no es verdad? Eso es, Ya, eso y es. en la siguiente, Aquí, en la siguiente compuerta, no, en la misma diapositiva, en la siguiente compuerta, ahí debería haber otra pregunta para que se unan vale. todas. Buen punto, José. Sí, disculparme. Igual que os decía que esto es una compuerta divergente porque separa el flujo, ¿no? Lo divide. Luego hay compuertas convergentes que van a volver a hacer que ese flujo se unifique y siga siendo un único flujo, ¿no? Sobre todo para ordenar el diagrama de proceso. Entonces, en este caso, esta compuerta es como que no tiene función ninguna más allá de darle un orden al diagrama de proceso. Es decir, lo que hablábamos antes de buenas prácticas es un ejemplo muy claro. Es decir, no tendríamos por qué dibujar esta compuerta donde convergen los flujos y le da, si os fijáis, le da un orden al diagrama, sino que yo podría unir cada una de estas flechitas con esta tarea directamente. ¿Qué pasaría? Que tendríamos un poco de orden, o sea, tendríamos un poco menos de orden, lo cual no quiere decir que esté mal diagramado, pero es verdad que nos estaría siguiendo las buenas prácticas que os comentaba que, bueno, pues que es un poco lo ideal, sobre todo de cara a presentar este diagrama de flujo a un cliente, a otros compañeros que tengan que entenderlo de una manera más sencilla. Entonces, buen apunte por ahí, José, porque al final, igual que vamos a poder dividir el flujo para que tome diferentes caminos, también hay manera de volver a ordenarlo, ¿no? Y volver a darle una forma un poquito más homogénea, que es con estas compuertas de convergencia.
Y ya aprovecho la duda que has dicho para plantear el comportamiento de la compuerta paralela. Y es, me preguntaba vuestro compañero José si todas las compuertas van a necesitar una pregunta para activarse, ¿no? O para saber qué camino deben seguir. E igual que os decía en el caso anterior, que en este caso sí lo necesitan y en este caso de aquí no lo necesitan, porque esta simplemente es una compuerta que te permite tener buenas prácticas. En este caso, me gustaría preguntaros en una compuerta paralela cómo creéis que se comporta el flujo al llegar aquí y si voy a necesitar hacer algún tipo de pregunta o no. Profesor, ahí no es cuando tienes una pregunta si es para decidir si es sí o no, o sea, si va por un lado o por otro, si sucede una u otra situación. Vale, eso Catherine sobre todo pasa con las compuertas que acabamos de explicar, con las divergentes. Con este tipo de compuertas es normalmente, pues se puede haber casos de sí o no, pero como no quería que os quedaseis con un ejemplo tan sencillo de sí o no, os he puesto este que tiene más opciones para que no creáis que solo puede haber opciones de sí o no. Pero bueno, se utilizan mucho estas compuertas para respuestas sí o no o aprobado o no aprobado. ¿Vale? Entonces, ese sería más ese caso. Y luego, como bien está poniendo Sebastián por el chat, em, en este caso, Sebastián nos dice que asume que esta compuerta paralela se debe cumplir sí o sí en ambas situaciones. Va bastante bien encaminado porque al final la principal característica que tienen estas compuertas es que te va a dividir el flujo de manera paralela, como bien indica su nombre, y no va a necesitar basarse en datos. Igual que antes os decía que la compuerta divergente necesita basarse en datos que se hayan producido, que se hayan consultado previamente, en este caso yo no necesito generar un dato, sino que sé que por las características que tiene esta compuerta, cada vez que yo llegue a una de ellas, me va a activar al mismo tiempo todos los caminos, todos los flujos que emanan de ella, ¿no? Entonces, en este caso, que se trata de un proceso de control de seguridad en un aeropuerto, yo voy a ver que después de llegar al control de seguridad, automáticamente se me van a activar dos flujos de manera paralela. Por un lado, yo voy a tener que pasar el escáner de personas y por otro lado, van a estar escaneando mi maleta, mi equipaje de mano, ¿no? Que a todos nos habrá pasado de ir al aeropuerto, llegar al control de seguridad y tú vas pasando por un arco que te pita o no te pita y pones tu equipaje de mano en un escáner. Eso se está haciendo de manera paralela. Entonces, lo que te dice esa compuerta es, oye, no te tengo por qué preguntar nada porque por la naturaleza de esta compuerta y la naturaleza del proceso que quieres diagramar, te voy a dar la capacidad de que puedas diagramar dos tareas que suceden al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, luego, estas compuertas tienen una cosa muy importante a tener en cuenta y es que tienen una compuerta de convergencia, digamos que esta es la compuerta de divergencia otra vez, me divide el flujo en dos, y luego tengo una compuerta de convergencia que me sincroniza todos los caminos. En este caso, si bien anteriormente en la compuerta de divergencia es una compuerta opcional que queda bien o queda bonito para llevar buenas prácticas, esta compuerta es obligatoria en este caso. ¿Por qué? Porque te sincroniza todos los caminos. ¿Y qué te va a decir? ¿Qué te quiere decir esta compuerta? Que, oye, antes de pasar al control de migraciones, tienes que haber completado las dos tareas que están desarrollándose en paralelo. Es decir, tú has tenido que pasar el escáner de personas, pero no te vas a ir sin tu maleta, tienes que esperar a que escaneen tu maleta. ¿Por qué es importante este tipo de compuertas convergentes? Porque lo que te van a ayudar es a compasar tu proceso. No todas las tareas tardan lo mismo en ejecutarse. En ti estará y en cómo quieras diagramar tu proceso y optimizar tu proceso, si quieres utilizar este tipo de compuertas que esperen a que todas las tareas se hayan realizado. Habrá casos que te convenga, como es este caso, que tú no te quieres ir sin tu maleta, y habrá casos que no te convenga y tengas que buscar la manera de cambiar y mejorar el proceso para no tener que perder tiempo o esperar a tareas que tardan más que otras tareas que ya han terminado. No sé si entendéis por dónde voy. No sé si tenéis alguna duda con esto que acabamos de comentar, porque es un tema importante que, bueno, tranquilos que lo trabajaremos con ejemplos y iremos viendo. Profesor, entonces podría decirse que cuando estoy ante una compuerta paralela debería terminar
en una compuerta convergente para continuar el flujo o algo así, o no Muy, necesariamente. muy buena pregunta. En muchos casos sí, pero en muchos casos no. Es decir, no necesariamente. Habrá casos, como decía, que te va a convenir, va a ser conveniente sincronizar todos los caminos y va a ser importante para además, en vuestros casos, ¿no? Poder reflejar lo que dice explícitamente el enunciado de la actividad o del examen. Vais a necesitar, en algún momento vendrá dado que pues hay que esperar, ¿no? A que terminen las demás tareas y en otros casos no hará falta. ¿Cuál es el riesgo de estos casos? Tengo un ejemplo por aquí, que si os parece me adelanto ya y os lo enseño porque me parece un muy buen punto. Lo veremos con detenimiento en la clase que viene, creo que es la clase que viene, sí, donde veremos eventos de fin que tienen también características, ¿vale? Algunos eventos de fin que tienen características. Estos son estructuras anidadas, ¿no? Donde yo veo que hay flujos que te reconducen el proceso para atrás y demás, ¿no? Entonces, el caso que hemos visto y que comenta Catherine es este de aquí, ¿no? Donde yo tengo una compuerta paralela que me abre un flujo por aquí y otro por aquí y que luego convergen para que el proceso pueda terminar. Sin embargo, como veis aquí, puede haber casos en los que yo decida dividir el flujo de manera paralela por aquí arriba y por aquí abajo, y cada uno tendrá un evento de fin. ¿Qué pasa? Que ese evento de fin que se pone en este tipo de casos, en el caso del de abajo, va a tener que ser un tipo de fin especial, que se llama evento de fin de tipo terminación, que ya veremos en ejemplos. ¿Por qué debe ser un tipo de evento de fin de terminación? Porque este tipo de evento es como muy importante en este caso de situaciones porque lo que te va a dar es la posibilidad de cortar en seco otros caminos que estén activos. Es decir, si yo he dividido el flujo de manera paralela y estoy haciendo la tarea B y yo la tarea F y G las hago muy rápidas y he completado ya la tarea H y he llegado a mi fin y este evento de fin es de tipo terminación, lo que va a hacer es automáticamente pararme el proceso esté donde esté. Si yo estoy en la tarea B, me lo va a parar, no va a esperar a que llegue al final. Si yo estoy en la tarea C, me lo va a parar. Es decir, voy a bloquear lo que esté ocurriendo por otra vía, por otra rama, por otro camino, y le voy a decir, oye, párate, porque este evento es el de fin de terminación, es el evento fin más importante, y lo que me dice es que tengo que parar el resto de caminos que estén activados, ¿vale? Entiendo que a lo mejor así de primeras puede parecer algo complicado. Yo os prometo que haciendo un par de ejercicios que tengo por ahí preparados, lo vais a entender bastante bien y veréis que es algo muy importante y muy útil luego en la vida real a la hora de diagramar procesos de negocio en empresas, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, pasamos a ver el último tipo de compuerta, que es, o por lo menos el último de compuerta que vamos a ver hoy, porque hay uno más que me lo reservo para la clase que viene y que ya os explicaré, ¿vale? Entonces, el último tipo de compuerta que vamos a ver hoy es el tipo de compuerta inclusiva o tipo OR, que no sé si alguno os atrevéis a decirme cuál es su característica principal, es decir, cuál es su comportamiento. ¿Vale? Os doy una pista y es que para mí este es como la mezcla, ¿no? De las dos compuertas que hemos visto antes. ¿Qué quiero decir con ello? Que una compuerta OR, una compuerta inclusiva, la capacidad que me va a dar a mí es de tomar, bien sea un camino, tomar dos caminos. Imaginaos que es que en este caso he diagramado solo dos caminos, pero imaginaos que hubiera tres. Pues la posibilidad que me da es seguir uno de ellos, seguir dos de ellos, seguirlos todos, seguir solo el de arriba, solo el de abajo. Es decir, me va a permitir jugar un poco más con las casuísticas que luego pues, nos encontraremos todos en la vida real, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, en un pedido, si yo chequeo los ítems del pedido, veo que puede contener productos de Ámsterdam, entonces me vengo por aquí arriba. Y si solo tuviera productos de Ámsterdam, pues solo seguiría este camino. Si además tiene de Hamburgo, pues sigo el de Ámsterdam y el de Hamburgo. Que solo tiene productos de Hamburgo, pues me voy por el de abajo. Entonces te da un poquito esa flexibilidad que requiere el día a día, ¿no? Y que requiere la vida real.
¿Por qué es bueno esto? Porque lo que decíamos, el diagramar un proceso de negocio es algo estático, ¿no? Porque al final se va a quedar ahí de manera estática plasmado en nuestro programa, plasmado en el diagrama como tal, pero luego todo lo que va pasando por ahí, cada caso es un mundo y puede tener ciertas características y todo esto, todos estos elementos nos dan pie, nos dan la posibilidad de diagramar todos estos comportamientos diferentes, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que para este tipo de compuertas también es necesario, igual que para la exclusiva que veíamos al principio, basarse en datos. Es decir, yo voy a tener que tener una respuesta a mi pregunta, ¿vale? Yo aquí me faltaría otra pregunta que sería, ¿qué tipo de productos contiene el pedido? Y ya diría, contiene productos de Ámsterdam y contiene productos de Hamburgo. Y ya vería por dónde voy, ¿no? Pero también es importante que se basa en datos, ¿vale? Resumen, tengo la compuerta exclusiva, me baso en datos, solo puedo elegir un camino, por muchos que haya. Eh, con puerta paralela se activan automáticamente todos los caminos que haya y ya veré si los vuelvo a converger o si no, pero no necesito basarme en datos. Y con puerta inclusiva es un poco la mezcla de los dos. Puedo ir por un camino, por todos, por algunos, y sí que necesito basarme en datos. ¿Y tenías una pregunta por ahí, Aisa, para hacer? Sí, bueno, pero ya me lo aclaró con lo que dijo ahorita. O sea, que si el pedido tiene de Ámsterdam y de Hamburgo, pues uso cualquiera de las dos, ¿no? No, O puedo uso las activarlos. dos. Uso las dos. Uso las Sería dos. como, se convertiría en una compuerta paralela. Que solo me voy Correcto. por uno, se convertiría en una compuerta exclusiva. Que uso Inclusive. algunos, pues es una compuerta OR, porque eso solo lo hacen las compuertas OR. Pero bueno, esa es la cosa, ¿no? Que te da un poquito esa gama de posibilidades. Así que también son bastante útiles. Entonces, bueno, lo que os decía. Activa múltiples caminos, uno más, dependiendo de cuáles, de qué condiciones se van a cumplir. Y por aquí teníamos las estructuras anidadas que hemos comentado antes, que bueno, esto también se ve un poco pues a raíz que vamos haciendo procesos un poco más complejos y vayamos ganando confianza con el modelado, no os preocupéis. Vale, entonces me preguntaban al principio de la clase por qué un poco sobre las perspectivas y aquí es donde se ve. Si bien yo tengo esto, que es un proceso, aquí estoy cubriendo la perspectiva funcional porque pongo tareas y la perspectiva de comportamiento, ¿no? Porque pongo compuertas que me van a conducir el flujo por un camino u otro. A ello hay que sumarle la perspectiva, en este caso estamos poniendo la informativa. ¿Dónde tengo la informativa? Pues cuando ya a esta tarea de comprobar el stock le meto una orden de pedido, consulto la base de datos de un almacén y demás. Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es enriqueciendo mi proceso, ¿no? Mi modelo de proceso de negocio. Entonces todo eso también va a ser importante que lo tengamos en cuenta a la hora de diagramar y va a ser súper informativo, ¿no? Valga la redundancia, para el lector y en este caso también si se llegase a automatizar para los flujos de automatización, para los programas de automatización que van a ser capaces de decirte qué inputs y qué outputs pues se usan en cada tarea, ¿no? Vale. Entonces luego también temas que podéis añadir, pues anotaciones, que esto igual no es necesario, no es parte de la anotación BPMN, pero pues bueno, a veces viene bien, pues si tú vas a exponer este flujo y se lo vas a contar a alguien y quieres hacer algún tipo de anotación para tenerlo en cuenta, pues también BPMN pues permite el tema de las anotaciones. Y luego esto que me importa mucho, la verdad es bastante importante para mí, que es lo que te va a dar la perspectiva de la perspectiva organizativa, ¿vale? Entonces, utilizando contenedores, utilizando pools, que se dice también, voy a poder englobar entidades. Yo voy a poder englobar pues todo lo que hace una empresa como tal, ¿vale? Dentro de cada pool pueden haber carriles, pueden haber lanes, que también se llaman. ¿Qué me va a decir un carril? ¿Qué me va a decir un lane? Me va a decir qué persona o qué departamento o qué rol lleva a cabo todas las acciones, todas las actividades, todos los rectángulos que recaen, que están diagramados en ese mismo carril. Si yo diagramo un proceso de contratación de empleados y tengo la participación de recursos humanos
y por otra parte tengo la participación de el jefe del área que lo quiere contratar, yo voy a tener un carril, un lane, que haga referencia a recursos humanos y un carril, es decir, un lane, que haga referencia al jefe del área que quiere contratar esa posición. Las tareas de recolecta de currículums y primera entrevista recaerán en el carril de recursos humanos y las tareas de segunda entrevista, a lo mejor, o entrevista más técnica, ¿no? Pues recaerá sobre ese jefe de área que quiere contratar a ese candidato, ¿vale? También debéis saber que hay diferentes tipos de tareas. No es importantísimo para el nivel que vamos a ver porque me refiero para luego, porque esto es importante para automatizar y como os he dicho, nosotros nos quedamos a una vista y a un diseño lógico del proceso y no nos vamos al práctico, ¿no? Entonces, ¿dónde es importante saber los tipos de tarea y determinarlos bien, bien, bien? Cuando yo lo voy a automatizar, porque voy a ver que hay tareas automáticas de tipo script, tareas de regla de negocio, que aquí es donde vendría lo que hemos visto en los primeros temas de modelos DMN. Yo podré poner que una tarea de un proceso es automática porque se basa en la consulta de un modelo de negocio en DMN que me va a dar un input para esa tarea, ¿no? Entonces, pues hay diferentes tipos de tarea y a la hora de automatizar es importante. A nuestro parecer, pues bueno, si lo queréis poner yo os lo voy a valorar positivamente, pero no es imprescindible. Hay tareas manuales, pues yo que sé, levantar una caja o llevar un paquete. Hay tareas de usuario, normalmente es cuando se utiliza pues desde Excel hasta un programa de ordenador cualquiera. Y luego hay tareas automáticas pues que van acorde pues a programación o lo que hablábamos antes, ¿no? De reglas de negocio. Y aunque voy justito de tiempo, vamos a ver este pequeño ejercicio. Ya veremos si nos da tiempo a diagramarlo entero aquí todos juntos o lo dejamos un poco a medias y ya seguimos la clase que viene. Pero al menos vamos a empezar a darle una vuelta, ¿no? Y a pegarnos con nuestro primer modelado en BPMN. Para ello os he puesto aquí un enunciado que, como veis, es de atención de consultas a un ministerio, al Ministerio de Hacienda. Y dice lo siguiente, en el Ministerio de Hacienda, cuando la Oficina de Atención al Cliente recibe una consulta ministerial, en primer lugar se registra en el sistema. Después, el oficial de gabinete estudia la consulta y prepara una respuesta. La respuesta es posteriormente revisada por el registrador principal. Si el registrador no aprueba la respuesta, el oficial de gabinete tiene que prepararla otra vez para su posterior revisión. Y el proceso termina una vez que la respuesta es aprobada. ¿Vale? Yo os voy a preguntar ahora primero, qué roles identificáis en este enunciado y qué acciones identificáis en este enunciado. Como yo lo suelo hacer o como lo solía hacer, sobre todo cuando comenzaba, es desglosándolo. Primero vamos a buscar roles y luego vamos a buscar actividades y luego veremos qué actividades, o sea, qué roles hacen qué actividad. Entonces, no sé si alguien de vosotros os animáis a decirme qué roles van a participar en este proceso. El oficial de gabinete y el registrador principal. Vale. Veo que por el chat y lo que decía Yesenia habéis coincidido. No sé si alguien tiene otra opinión o alguien tiene algo que añadir. Vale. Vale, Alexander. Alguien que tenga atención al cliente, ¿no? No sé Bien. si es una Aisa, secretaria o eso no sé es. cómo llamarlo, pues. Aisa y Alexander han dado con el tercer implicado, ¿no? En el proceso, que es la oficina de atención al cliente, ¿no? Que va a ser quien reciba esa primera consulta. Más allá será cuando el oficial del gabinete y posteriormente el registrador pues lleven a cabo sus acciones, pero en un primer momento la oficina de atención al cliente va a ser quien lo reciba, ¿no? Entonces debe aparecer en el diagrama de proceso, ¿vale? Y ahora la pregunta es, ¿y qué acciones veis que hay que llevar a cabo?
la recepción primero, ¿no? La ¿Vale? recepción de la consulta, el registro en el sistema, el estudio del caso, una respuesta, luego si se aprueba o no esta respuesta, ¿no? Vale. Y eso, ¿no? Has dicho algo yo creo que bastante importante, que has dicho una frase como si se aprueba o no la respuesta, ahí ya empezamos, o no sé si os da alguna pista de lo que puede implicar esa frase que has dicho. Hay que tomar una decisión ahí. Una Efe- decisión. Ujú, Eso es, correcto. Diana, eso es, Aisa. Nos va a dar pie a tener que diagramar una compuerta de decisión que nos permita pues, reflejar lo que pasa al final en la vida real, ¿no? Que es, yo voy a analizar una consulta y voy a ver si lo llevo por un camino o por otro. Entonces, perfecto. Esas serían un poco las tareas, ¿no? que vemos. Entonces, si os parece bien, introducido un poco el ejercicio, voy a pasar a Adonis, que es esta herramienta de aquí, ¿vale? Este es el menú Home y voy a hacer un poco, pues, una mini. Veo que Robert Andrés ha puesto bastante parte ya del proceso. Genial, estupendo. Vale, vale, genial. Bueno, lo que os decía, vamos a ir jugando con la herramienta. A medida que yo vaya viendo cosas que creo que debéis saber, os las voy a ir diciendo. Como por ejemplo que para empezar, bien podéis iros a nuevo o bien podéis iros a encontrar. Aquí en encontrar vais a tener en modelos personales, creo que no, creo que es en Students, deberíais tener vuestra carpeta. Si no la tuvierais, hacéis como yo, que yo me he ido aquí a Teachers y en botón derecho he dado a crear grupo. Con crear grupo os creáis una carpeta, si no la tenéis ya, que yo creo que la tenéis. Y una vez que os hayáis creado la carpeta, como he hecho yo en este caso, pues y queráis diagramar un modelo de proceso dentro de esta carpeta para tenerla ubicada y demás, os venís aquí a vuestra carpeta, botón derecho y le dais a crear modelo, sabiendo que estás encima de la carpetita. Si no, lo crearías fuera de la carpeta y al guardar te va a preguntar dónde lo quieres guardar, pero bueno, para ya aseguraros que eso lo vais haciendo, pues le dais a crear modelo, os sale este menú donde nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura en el modelo de proceso de negocio. Más adelante, para la actividad 3, vais a tener que utilizar esta opción de aquí, que es diagramar un mapa de procesos, ¿vale? Ya lo veremos también y es muy sencillo, ¿no? Un poco donde está a lo mejor la complicación es en todo el tema del proceso de negocio, que es este de aquí. Entonces, le vamos a dar clic y ya se me crea. Yo esto lo voy a llamar, si os parece bien, atención, consultas, ministerio, clase 2 o ejercicio 1, ¿no? Este es el primero que hacemos. Vale, esto no es Cogito, este Adoris funciona bastante bien, podéis poner espacios, podéis poner algún símbolo más. Yo me he acostumbrado a hacerlo así un poco seguido, entonces, bueno, eso ya como veis cada uno. Le damos al Enter, ya tenemos nuestro título del proceso y luego pues vemos que tenemos más cositas aquí. ¿Dónde voy a ir guardando mi modelo? Aunque se guarda automáticamente, si por lo que sea queremos guardarlo de manera manual, le daríamos aquí a guardar y ya está, ¿vale? También que sepáis que tenéis un botón para exportar. Esto me va a venir a mí muy bien y a vosotros muy bien a la hora de hacer la actividad 2, hacer el examen y demás. Podéis imprimirlo en PDF, pero también con que generéis una imagen y le subáis la calidad a alta, la verdad es que se ve luego bastante bien, ¿vale? Y a mí me permite pues, corregiros de una manera más sencilla, ¿vale? Entonces, exportarlo a través de este botón. Y otra cosita más que no se me puede olvidar es que por defecto el canvas que os sale aquí, ¿no? O la paleta, ¿no? de objetos que os sale aquí, sale ya filtrada, sale como con los elementos más básicos. No me gusta porque os limita, yo creo, a la hora de pensar. Entonces, lo que os recomiendo es que os vengáis aquí a este emoticono de filtro, de filtrado, le deis y le deis a BPMN completo, ¿vale? No os quedéis en el básico, sino lo deis al completo.
y ahí os salen más emoticonos, más artefactos, más objetos que vamos a necesitar utilizar, ¿vale? Como son estos eventos, como son tipos de compuertas y demás, ¿vale? Dicho lo cual, me pregunta Yesenia si vamos a iniciar a diagramar los carriles. Y así es, vamos a ponernos ya a diagramar nuestro modelo, nuestro proceso y no vamos a empezar explícitamente o concretamente, ¿no?, con los carriles, sino que vamos a empezar con el contenedor, ¿vale? Es importante primero situar cuál es la entidad donde está ocurriendo todo este proceso, ¿vale? Más adelante veremos modelos de colaboración donde puede haber más de un contenedor, es decir, más de una entidad que colaboren entre ellas, ¿no? Bien sea una entidad referida a un cliente, bien sea a lo mejor un proveedor con el que tú interactúas. Este tipo de diagramas de colaboración que veremos más adelante viene muy bien para reflejar, ¿no?, pues cuál es a lo mejor el Customer Journey, si estamos hablando de la experiencia de cliente, o cuáles son los puntos de contacto que tú tienes con un proveedor para también a lo mejor intentar evaluar de alguna manera o poner algunos KPIs que reflejen pues, el servicio que te está dando. ¿Vale? Entonces, vamos con ello. Por aquí tengo el contenedor, por aquí tengo los carriles, evento de inicio, tareas, subprocesos, que ya veremos qué son los subprocesos. Es una manera de agrupar tareas para darle simpleza al diagrama y para poder reutilizar este subproceso más adelante. Tenemos eventos intermedios, tenemos eventos intermedios límite, ya os explicaré lo que es, esto es para más adelante, con puertas exclusivas como hemos visto, con puertas paralelas, eventos de fin y demás, ¿no? Y esto pues un poco los objetos de datos, que es la perspectiva informativa de la que hablábamos. Entonces, con un clic puedo hacer clic y arrastro y ya se suelta, o puedo hacer también un clic y ya juego con ella. La tengo seleccionada, si al final me arrepiento voy botón derecho y lo dejo de hacer, y si le doy botón izquierdo pues lo dejo ya plasmado, ¿vale? Y ese es mi contenedor. Le voy a quitar un poquito de zoom al principio, si os parece. Vale, yo lo muevo, bueno, yo creo que cabe, vale, bien. Vale, entonces, ¿cómo llamo al contenedor? Bien, las buenas prácticas dicen que hay que llamar al contenedor, aunque tú sabes que a lo mejor es la empresa Pepito SL, me da igual, no voy a llamar al contenedor con el nombre de la empresa. Sí lo haré cuando colabore con otras entidades, donde a lo mejor ese contenedor lo llamaré cliente o ese contenedor lo llamaré proveedor, pero cuando estoy diagramando el proceso de mi propia empresa, no hace falta, o las buenas prácticas dicen que no hace falta nombrarse a uno mismo, sino que lo que se va a hacer aquí es nombrar al proceso que estás diagramando. En este caso, yo voy a nombrar el proceso de atención de consultas al ministerio. ¿Vale? Esto es lo que yo voy a diagramar. Otra recomendación que os hago, cada vez que abráis con un doble clic esta ventana, ¿no?, para poder dar más detalles de cada elemento que vayáis diagramando, poneros en el filtro mostrar todo, ¿vale? Para que os salgan todo. Aquí podréis jugar con más cosas, que ya veremos más adelante, como por ejemplo, pues atributos del proceso, elementos que hay adjuntos. Bueno, ahora no os preocupéis, pero lo iremos viendo. Entonces, yo tengo mi proceso de atención de consultas al ministerio. Y ahora habíamos dicho que había 3 protagonistas de este proceso. Por lo tanto, vamos a necesitar 3 carriles que van a ir dentro de este contenedor. Me vengo a carril, pongo uno, y el primero habíamos dicho que es atención al cliente, el departamento de atención al cliente, ¿no? Luego tengo otro que es oficial del gabinete. Y luego tengo uno más que es registrador principal. ¿Vale? ¿Qué he conseguido aquí? Pues tengo ya mis 3 carriles en mi contenedor que me va a permitir... Uy, no se ha guardado aquí, perdonad.
Eh, vale. Vale, ya tengo mis 3 carriles aquí puestos. Entonces, ahora bien, ah, vamos a ver si con todo el rollo que os he soltado teórico, que iremos interiorizando a base de estos ejercicios, os habéis quedado con algo que yo creo que ha sido importante. ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer para empezar a diagramar este proceso? El evento de inicio. Estupendo. Genial, Boris. Así es. Vale. Necesito diagramar sí o sí un evento de inicio. Me vuelvo al enunciado. ¿Me podéis decir cuál es el evento de inicio? Oficina de atención al cliente, la consulta. Recepción de la consulta. Recibir la consulta, sí. Vale. Vale. Habíamos dicho, uy, perdón. Habíamos dicho que yo voy a tener un departamento de atención al cliente que va a recibir una consulta. Pero si os sabes que lo habéis dicho todo casi perfecto, pero hay algo de buena práctica que no me habéis terminado de decir. No sé si alguien sabe lo que es una chorrada, pero bueno, para ir acostumbrándonos también. Hay que Po- recibir una consulta, eso seguro. Sí, Poner dime. la palabra inicio. Bueno, por ahí va en el tema de la redacción, ¿no? Que aquí sería consulta recibida. Igual que las tareas lo voy a leer en infinitivo, los eventos lo voy a leer así de esta manera. Sobre todo es El cliente, el, el cliente que viene de afuera. el cliente que nos lo estamos olvidando. No, en este Así caso es. no. En este caso no vamos a diagramar agentes externos a nuestra entidad por ahora, ¿vale? Pero bueno, es buen apunte. Entonces, lo que quiero decir es que luego todo esto es una manera de estandarizar, ¿no? Pues, y de una vez que tú documentes todos tus eventos y todas tus tareas, puedas diferenciarlo de una manera mejor. Pero bueno, efectivamente, lo primero que tiene que pasar es que se reciba la consulta. En línea con ello, por ir adelantando, si yo hago clic sobre el evento, yo puedo ver que me dice aquí propiedades, que me dice acciones, conversiones, ¿no? Y que luego tengo aquí otro botón de convertir, ¿vale? Si yo lo quisiera cambiar a un evento de fin o un evento intermedio, pero si yo quiero convertir, quiero cambiar el tipo del evento de inicio, me vengo aquí a la llave inglesa y puedo cambiar las propiedades. Y en este caso se trata de un evento de inicio de tipo mensaje. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo información. No significa que esté recibiendo un mensaje. No tiene por qué ser un email. No tiene por qué ser un mensaje de texto por el teléfono. Lo que estoy diciendo aquí es una manera de estandarizar que cualquier información recibida por el canal que sea, bien sea una llamada telefónica, bien sea por email, bien sea por fax, lo que sea, yo lo voy a diagramar como que es un evento de inicio de tipo mensaje. Cuando el sobre del mensaje esté sin colorear, será un evento de recepción. Cuando el sobre esté coloreado, será un evento de mensaje de envío. ¿Dónde vamos a ver ese tipo de mensajes? En los eventos intermedios, yo puedo poner un mensaje de tipo captura, recibo información, o de tipo lanzamiento, es decir, doy información a alguien, a un proveedor, a un cliente, a quien sea, ¿vale? ¿Por qué no me da la opción en un evento de inicio de tener un sobre coloreado? Porque yo no puedo iniciar un proceso con una acción que depende de mí. Es decir, un evento de inicio, la característica que tiene es que sucede, es que de repente ocurre. Yo, a raíz de que recibo una consulta, disparo todo lo que viene detrás. Entonces yo necesito que este proceso venga disparado por algo. Y en este caso el disparador es la recepción de la consulta, ¿vale? Entonces por eso es importante que captura la información. Por poneros el detallito que hablábamos antes de las perspectivas, veis que
funcional ya estamos en ella, la organizativa ya la hemos cubierto también. La informativa a lo mejor me diría que esto es una consulta que voy a conectar. ¿Ves? Asociación de datos. Me da la opción de asociar los datos. Yo ya sé que mi evento de inicio bebe y necesita el input de una consulta, ¿vale? Y por ahí va. Entonces, vale, tenemos nuestro disparador, tenemos nuestro evento de inicio. ¿Qué sería lo siguiente? Registrar en el Registrar sistema. en el sistema. La Vale, actividad. vale. Para poner la actividad yo puedo bien seleccionarla así, ¿vale? Y unirlas así. O puedo directamente hacer clic sobre el evento que lo precede y darle a tarea. Y ya me lo crea solo, ¿vale? Entonces, esta tarea hemos dicho que va a ser registrar en sistema. Vale. Yo me imagino que pues me están contando cómo lo hacen y me dicen, no, yo pues recibo por correo una consulta y la registro en un Excel o en SAP, ¿no? Si lo gestiono por ahí. Pues yo voy a decir en conversiones que es una tarea de tipo usuario. Esto es lo que digo que no tenéis por qué tener siempre bien, pero bueno, está bien que lo vayamos haciendo, ¿vale? Pero va a ser una tarea de tipo usuario. La mayoría de tareas son de tipo usuario. Por lo menos los ejemplos que vayamos a ver. Entonces, yo registro la tarea en un sistema y como estoy hablando de un sistema, estaría muy bien saber en qué sistema eh, lo estoy guardando. Para ello, me voy a venir aquí, voy a poner un objeto de datos y lo voy a cambiar aquí, perdón, y lo voy a cambiar aquí en propiedades a un almacén, es decir, a una base de datos. Y yo voy a llamar a esto base de datos consultas, ¿vale? Y lo asocio y ahí lo tengo. Profesor, disculpe, ¿cómo se asocia con algún clic? ¿Cómo lo asocio Eh, para que salga la flechita? sí, me vengo a la actividad, me vengo a crear relación, me pongo sobre el elemento y con otro clic ya pregunta asociar los datos y le digo que sí y lo asocio. Gracias. Vale. Em, ok, ok. Es que estoy viendo que se me está yendo un pelín ahora y os tengo que explicar la actividad 2. Pero, pero si os parece, lo que vamos a hacer, como yo creo que más o menos un poquito la herramienta la hemos empezado a conocer y el resto del ejercicio lo quiero hacer con calma y explicar la actividad bien y demás, para no correr excesivamente, os enseño la solución, la comentamos un poquito por encima y la clase que viene, así, yo voy a subir la presentación, ¿vale? Yo voy a subir esta presentación y voy a subir el ejercicio corregido, que es este, y lo vais a poder mirar. Os invito a que con lo que hemos visto en clase lo lleguéis a diagramar y para la clase que viene le dedicamos 5 o 10 minutos al principio de la clase a comentarlo rápidamente y si os han surgido alguna duda, lo vemos, ¿vale? No obstante, lo que os decía, o sea, ya a partir de la clase que viene va a ser todo utilizar la herramienta Donis, todo diagramar procesos y vamos a familiarizarnos mucho. Entonces, yo a lo que os invito es a que, bueno, pues poco a poco vayáis cacharreando con Adonis, tenéis este ejemplo para mirar, ahora lo comento y, y nada, y eso. Entonces, para que no me pille mucho el toro y os pueda explicar la actividad 2, os lo explico por aquí esto, ¿vale? Entonces teníamos que registraban el sistema, luego el oficial del gabinete ya entramos en su carril, estudiaba la consulta
Y bueno, este tipo de compuerta es una compuerta de convergencia, de esas que quedan bien para el proceso, o sea, para las buenas prácticas, más allá de que sea importante, o sea, sea necesario o no, no lo es. Yo podía haber conectado directamente esto con esta tarea de aquí, ¿vale? Yo preparo la respuesta, esa respuesta la genero, por eso la flechita es saliente, esa misma respuesta se revisa aquí, por eso entra aquí. Y luego yo voy a dar una respuesta, ¿no? Que es lo que hablamos de la decisión. ¿Respuesta aprobada? Sí. Vale, pues la consulta la he procesado. ¿Respuesta no aprobada? No. Pues me vengo por aquí arriba porque el enunciado me decía que tengo que volver a preparar una respuesta hasta que la apruebe. ¿Vale? Entonces, como un poco deberes, ¿no? Para la próxima clase o lo que yo recomiendo hacer es que volváis a leer el enunciado sin mirar la solución, intentar diagramarlo, a ver hasta qué punto se parece a lo que yo os he subido y luego intentar contrastar los procesos, ¿no? Y debatimos un poquito la clase que viene, si os parece, lo que os ha salido y las dudas que os hayan surgido y así lo hacemos, ¿vale? Yo, como os decía, os voy a subir esta presentación entera y así vais a tener también la solución, por si luego la queréis mirar. Pero bueno, de primeras estaría bien que lo intentaseis hacer sin la solución, claro. Vale, ¿hasta aquí todo bien? Una pregunta. En el inicio lo pusimos como mensaje, el evento de inicio. ¿El evento de fin también no tendría que cerrar como mensaje enviado? Buena observación. Depende. Yo puedo terminar con simplemente procesando esa consulta y no tiene por qué requerir el envío de ningún tipo, sino que la he procesado, la tengo almacenada en mi base de datos y no la voy a enviar a ningún lado. Que a lo mejor termina enviando esa consulta procesada a, yo qué sé, al cliente que te la ha pedido, pues entonces a lo mejor le pondríamos un evento de envío. Luego veremos que hay distintos tipos de eventos de fin. Está el de terminación que hemos comentado al principio de clase, el de envío de mensaje y algún tipo más que veremos. Pero sí, o sea, dependiendo de lo que tú consideres como paso último de tu tarea, vas a poder un evento de fin simple, como es este, o a lo mejor requiere poner uno de mensaje, si tienes que terminar enviando algo, que suele ser el caso, ¿eh? La verdad es que muchos procesos se terminan enviando un correo de confirmación de compra, un correo de confirmación de factura procesada, lo que sea. Entonces, buen apunte. Vale. em, Actividad 2. ¿Qué debéis saber de la actividad 2? Debéis saber, por un lado debéis saber que es complicado que con lo que hemos visto hoy podáis empezar a hacerla bien, podéis empezar a verla, podéis empezar a intentar pensar cómo abordarla, pero hay elementos que todavía no nos ha dado tiempo a ver, que veremos la clase siguiente y la siguiente, que os van a ayudar mucho a enfocar la actividad bien. No obstante, la dejo explicada, cualquier duda que os vaya surgiendo me la vais preguntando, pero también transmitiros la tranquilidad de que vais a necesitar cosas que ahora mismo no sabéis, pero que os vamos a explicar, os voy a explicar la clase que viene, ¿vale? Em, bueno, lo tenéis en tareas, actividad 2 y os la descargáis. Hemos dicho que la entrega es el 11 de diciembre, ¿vale? Miércoles 11 de diciembre. Y tenéis el caso subido en archivos, casos de actividades, y es el caso de la actividad 2 que es este que veis aquí, ¿vale? Que ahora comentaremos. Entonces, bueno, eso, poquito más. Ahí la podéis encontrar. ¿De qué consta la actividad 2? Consta de 2 ejercicios y como decíamos, esto va a ser ya a tope BPMN. Por un lado, el ejercicio 1 trata de detectar errores en un modelado de proceso. Os vamos a dar un proceso que no está correctamente modelado y le tenéis que encontrar 6 errores. Hay más de 6 errores, pero con que encontréis 6
ya es suficiente. Y un ejercicio 2 donde vais a tener que modelar un proceso a raíz de un enunciado, ¿vale? Cuando leáis el caso, no os agobiéis porque vais a ver que el ejercicio 2 es un enunciado muy largo, donde se ven pues muchos casos, diferentes casuísticas, diferentes protagonistas y demás. Para el momento en el que tengáis que hacerla o que os pongáis a hacer la actividad 2, vais a conocer y vais a saber cómo enfocarlo. O sea, la nota de la actividad 2 suele ser buena también, la de la actividad 1, otras ediciones vais un poco en la línea, son buenas notas. La actividad 2 también la soléis sacar. Lo digo porque a veces os agobiáis cuando leéis el ejercicio 2 y todavía no hemos explicado ciertos aspectos de BPMN. Pero no os agobiéis porque lo vais a sacar y lo vais a sacar bien, seguro. ¿Vale? Em, ¿Qué me gustaría que hicierais? Que os exportaseis la imagen y me adjuntaseis la imagen por un lado y además me hicierais un PDF, ¿no? Con toda la actividad. Es decir, os podéis venir aquí, pasar el PDF que hay del caso de la actividad 2 a Word con I Love PDF o como consideréis. En el ejercicio 1 me vais a comentar los problemas que veis y me lo vais a argumentar. Ahora explicaremos con más detalle cómo. Y luego este, que es el enunciado del ejercicio 2, que es todo esto de aquí, pues bueno, me lo vais a diagramar y yo voy a ver que luego me adjuntáis la imagen, bien sea si queréis aquí y además, o aquí la explicación de cómo lo habéis interpretado, y además la imagen que os descarguéis de Adonis directamente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a corregir o cómo voy a corregir? Bueno, vamos, porque me ayuda mi compañera Fabiola, a corregir la actividad 2. El ejercicio 1 voy a tener en cuenta 2 criterios y en el ejercicio 2 voy a tener en cuenta 3 criterios. Cuenta más el ejercicio 2, ¿vale? Va a contar más nota. De hecho, cuenta 7 puntos el ejercicio 2 y 3 puntos el ejercicio 1. El ejercicio 1, lo que comentábamos, se trata de encontrar 6 errores en el modelado de este proceso, ¿vale? Y por un lado voy a evaluar que hayáis detectado los 6 errores y lo hayáis argumentado porque creéis que es un error, con 2 de los 3 puntos. Y luego va a haber un punto más para conseguir los 3 puntos de esa pregunta, que es que me diagraméis y me adjuntéis este modelo, pero este modelo de proceso, pero bien modelado, bien hecho, ¿vale? Entonces, con eso conseguiréis la nota entera. Y luego, el ejercicio 2, que cuenta 7 puntazos, no es más que leeros todo esto de aquí que os cuenta el enunciado del caso y diagramarlo en BPMN. Tranquilidad, que aunque parezca muy complicado, lo vais a sacar. ¿Y en qué se divide la nota de este ejercicio, estos 7 puntos? Pues por un lado tenemos que me gustaría ver la perspectiva funcional del proceso, es decir, yo necesito que me pongáis las tareas que se ejecutan, 3 puntos con eso. Luego voy a pediros que me deis la perspectiva de comportamiento del proceso. Necesito que pongáis compuertas, ¿sabes? Para reconducir el flujo y reflejar todos los casos posibles. Van a ser otros 3 puntos, por lo tanto, el grosso de la actividad y el grosso de este ejercicio se basa en la perspectiva funcional y de comportamiento. Y luego va a haber un punto extra que, por favor, tenerlo en cuenta porque es un punto casi regalado y que de verdad todos tenéis que hacer, que es poner las perspectivas organizativas y la informativa, ¿no? Que al final es, pues, eh, ponerme los carriles de los protagonistas y ponerme los datos y los informes que se manejan. Entonces, es un punto muy fácil de conseguir que, por favor, no lo perdáis. Y, y de esto os quiero decir algo más. Vale, si os quiero comentar que mi recomendación es que, aunque lo hagáis en grupo, en un primer momento sería muy bueno que lo diagramaseis por separado, es decir, intentar buscarle los fallos al ejercicio 1 por separado, individualmente, y luego también individualmente buscarle
buscar la manera de diagramar el ejercicio 2. Una vez tengáis ya un primer boceto, una primera idea de cómo lo vais a hacer cada ejercicio, entonces ya ponerlo en común con el resto de compañeros de vuestro grupo para dar con la solución más completa. ¿Por qué lo digo? Porque es muy probable que cierta persona del grupo haya pensado en algunos fallos y a lo mejor no sume los 6, pero otra persona ha visto otros fallos y gracias a ellos suméis los 6. Si de primeras los buscáis juntos, muchas veces os condicionáis con la opinión de otro y dejáis de ver más allá. Entonces, si os pegáis de primera con ellos, estoy seguro que individualmente vais a sacar cositas que otras personas no han visto y que a lo mejor no podrían haber visto si de primeras os hubieran condicionado, ¿vale? Por eso lo digo. Em, y herramientas recomendadas para empezar a hacer esto, yo recomiendo Adonis, también podéis utilizar Bizagi, que tiene un modelador gratis, pero bueno, yo creo que lo mejor es utilizar Adonis. Y pues nada, eh, yo creo que eso es todo lo que os quería comentar de la actividad 2. Bueno, y una cosa más, perdón, que acabo de caer. Es muy importante es muy importante que tengáis en cuenta que en algún momento de la asignatura, no sé si la clase que viene o la clase del miércoles 4 de diciembre, que va a ser una clase importante, la del 4 de diciembre, vamos a ver las compuertas basadas en eventos. Hemos hablado de las compuertas exclusivas, de las compuertas paralelas, de las compuertas inclusivas. Y hay un cuarto tipo de compuerta que se llama compuerta basada en eventos, que es súper importante, ¿vale? Súper importante y que va a venir muy bien para que podáis hacer correctamente esta actividad, ¿vale? Entonces, de cara a la actividad vais a poder ir avanzando, pero hasta que yo no explique este concepto no vais a poder ultimar la actividad. Por lo tanto, yo la clase que viene, la clase del 27, vamos a ver o voy a ver hasta qué punto me ha dado tiempo a explicaros, porque si yo no os explico la compuerta basada en eventos hasta el miércoles 4, que espero hacerlo antes, a lo mejor os doy unos días más para que hagáis la actividad, ¿vale? Esto para que lo tengáis también en cuenta. Que si veis que se me olvida, que no creo, me lo digáis. Oye, profe, que me dijiste que debías haber explicado este concepto y veo que me queda menos de una semana para entregar la actividad y no te ha dado tiempo a explicarlo. Entonces yo movería la fecha, ¿vale? Aún así yo lo llevo en la cabeza, no os preocupéis, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y eso sería todo. Eso sería todo. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí de la actividad o de lo que hemos visto en clase? Yo solo consultar si de pronto, como es en este caso, la explicación de las compuertas basadas en eventos, no sé si se puede anticipar esa explicación a la siguiente clase. Buen punto, Diana. Lo voy a, ya digo, lo voy a intentar explicar también cuanto antes, pero es que hay conceptos que tenemos que ver antes que me ocupa, por ejemplo, la clase siguiente. Para que te hagas una idea y como introducción a este tipo de compuertas, son compuertas que basan su comportamiento en eventos que pueden ocurrir a posteriori. Es como que el flujo se queda parado y espera a que algo ocurra, a que un evento suceda. ¿Vale? A que recibas un email, a que se pase un plazo, a un evento. Entonces, antes de explicar este tipo de compuertas, os tengo que explicar los eventos intermedios, que van a ser conceptos que veamos la clase siguiente. Os hablaré sobre los tipos de eventos que hay y luego podremos jugar con las compuertas basadas en eventos. Entonces, un poco por cómo está pensada la asignatura, siempre acabo yendo un poco justo porque, bueno, pues luego, aunque yo no quiera, con los ejemplos que hacemos en directo, nos dilatamos un poquillo. Pero bueno, por eso también os quería transmitir la tranquilidad de que si es necesario prolongar la fecha de entrega de la actividad 2 no tengo ningún problema. Prefiero que me hagáis una entrega buena y de calidad y teniendo y pudiendo aplicar conceptos importantes que una entrega de cualquier manera. Gracias. Nada. Freddy me dice que no sabe muy bien dónde se descargan los ejercicios, solo el archivo de la actividad. El caso
se descarga en archivos, casos, actividades. Os puse ahí una que se llama actividades, creo, y ahí tenéis la actividad 2. No sé si la llamé casos, actividades o actividades, pero ahí lo tenéis que tener. Y, y nada, si os parece bien y no tenéis ninguna duda, lo dejamos aquí. Buenas tardes, mister. No está actualizado en la plataforma, solo tengo ejercicios en clase y presentaciones de clase. Vale, pues no sé, no le habré dado visibilidad, perdonadme. Vale, pues me lo apunto. Vale. em, vale, pues apuntado queda. Mañana mismo lo tenéis o voy a ver ahora qué está pasando porque juraría que lo había hecho. Vale, pues nada, gracias por decirme eso. Si tenéis alguna duda más, perfecto. Vale, pues si os parece, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene para seguir practicando con BPMN y para corregir la actividad 1. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y la participación, que se agradece mogollón. Así que nada, que tengáis buena noche, buen día, dependiendo de dónde estéis, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Listo. profe. Gracias, buenas Gracias, profe. Buenas Gracias, tardes.